Mi nombre es Julián Valdunciel, soy socio de Presidi y presidente de una regional de Córdoba que es Montecristo. Antes que nada, feliz día a todos los ingenieros agrónomos y veterinarios, si los hay acá eventualmente. Vamos a tener el placer de escuchar a Julio Calzada en un contexto como el que estamos viviendo, en donde pareciera que tenemos que reinventar el negocio y qué mejor que empezar a entender un poquito más cómo hacerlo comercialmente, ¿no? Julio es doctor en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, es director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario y dirige el informativo semanal que la Bolsa de Comercio de Rosario tiene en internet, así que todos los viernes podemos ver sus análisis ahí. Julio, todo suyo. Disfrutemos, más o menos la metodología la conocen, seguramente han estado en otros talleres. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares o siléncienlos. Julio va a hablar en unos 25 a 30 minutos y después vamos a tener unos 15 minutos para preguntas y respuestas. ¿Estamos? No coincide con lo que está en la computadora. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, un placer realmente estar con ustedes acá. Mientras calibramos un poquito un pequeño error tecnológico de los que por allí aparecen. Bueno, les cuento un poquito cuál es la idea de esta charla. La idea de esta charla es tratar de ver hacia dónde va la comercialización de granos de Argentina. Nosotros, como vamos a ver ahora, estamos inmersos en un proceso bárbaro. Gracias. Bueno, el tema es el siguiente. Estamos desde prácticamente finales de la década del 90, nosotros estamos en el mercado de granos argentino en un contexto de un conjunto y de una serie de cambios muy profundos que han modificado la forma de comercializar, y lo que vamos a tratar de hacer de alguna manera aquí es pensar qué es lo que puede llegar a pasar hacia el futuro, cuáles son las tendencias que pueden darse en la comercialización de granos, tanto en los mercados físicos como en los mercados de futuro. La presentación era un poco más larga, como tenemos 20-25 minutos, y la idea es que después podamos intercambiar ideas y que podamos de alguna manera ver opiniones diferentes respecto a lo que puede llegar a ser. Me parece que lo ideal sería si pasamos las primeras transparencias. Las primeras transparencias lo que quería más que todo es mostrarles a ustedes que el mercado de granos de la República Argentina es un mercado que está compuesto por un mercado físico. El único que existe en Argentina es el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese mercado físico, el objetivo que tiene es comprar y vender mercadería con entrega física. Y luego Argentina tiene dos mercados de futuros, como todos conocemos, el MATBA y el ROFEX. Este mercado, el mercado físico, el que ustedes pueden ver allí todos los días en Rosario, se encuentran cerca de 175 corredores con 13 compradores. Es un mercado monopsónico, o sea, los que compran son menos que los que realmente venden mercadería. En realidad ha sido el único que ha quedado en Argentina, y a veces uno se pregunta por qué quedó en Rosario este mercado. Y queda en realidad el mercado queda en Rosario y sigue funcionando por las cuestiones que ustedes pueden ver allí. Si ustedes toman la ciudad de Rosario, siempre digo lo mismo, hacen un barrido de 300 kilómetros con un compás, allí se van a encontrar el 40% de la producción de granos de Argentina. O sea, los vendedores están muy cerca de Rosario. Si uno toma el NOA y el NEA, tiene el 60 o el 70% de la producción de granos de Argentina. Entonces los vendedores están muy cerquita, y eso hace de que ese mercado tenga a los corredores representándolos, a los acopios y las cooperativas vendiendo en ese mercado físico. El otro tema es que los que compran también se han ubicado allí en Rosario. El 78-80% de la capacidad de molienda de las fábricas, de todas las fábricas aceiteras de Argentina, están ubicados en el Gran Rosario. Si ustedes agarran desde Timbúes en el Gran Rosario hasta Arroyo Seco, tienen casi 100 kilómetros de costa. Ahí se encuentran con 12 puertos con 20 puertos y con 12 fábricas de donde se despacha el 78% de las exportaciones de granos, de harinas y de aceites.
Y también en los últimos tiempos, en el 2007, se instalaron todas las fábricas de biodiesel, prácticamente el 80% de la capacidad de molienda de biodiesel está allí. Entonces, ¿qué sucede? Ese mercado funciona por la interacción de corredores y de compradores todos los días. De todos modos, hay muchas opiniones, que ya después vamos a ver, que opinan que ese mercado tiene que ir a la muerte. ¿Por qué? Porque si se ve la tendencia internacional, la mayor parte de lo que sucede en Chicago y lo que sucede en otros lugares en el mundo, por lo general los mercados físicos han tendido a desaparecer y todo se convierte en mercado electrónico. De todos modos, vamos a ver que nos parece que este mercado puede seguir subsistiendo por alguna de las características del mercado de granos de Argentina. Bueno, lo que creo que es importante, un poco acá está la idea central la pasamos rápido. Argentina tiene lo que no tiene Brasil, Argentina tiene cosas muy importantes que por ahí no tiene Estados Unidos, es que es tener este mercado físico, estos dos mercados de futuros y tener todo un conjunto de instituciones y de normas y de contratos que hacen a darle seguridad y transparencia al negocio. Fíjense solamente en Rosario la cantidad de entidades que hay en Rosario solo. En el ámbito de la Bolsa de Rosario está la Bolsa, el mercado físico, el ROFEX, el mercado argentino de valores, que era el mercado de valores de Rosario, la Cámara Arbitral de Cereales, el Centro de Corredores, el ROSGAN, el mercado ganadero televisado. Hay todo un conjunto de entidades que cuando uno viaja, por ejemplo, a Brasil, se encuentra con que no hay mercado físico, porque la Bolsa de Mercadería y Futuros tendió a desaparecer. Siempre repito lo mismo, ¿cómo hacen en Brasil para ver los precios de los productos? Ustedes entren a la página web Universidad de San Pablo, CEPEA, Centro de Estudios de Economía Aplicada de la Universidad de San Pablo. ¿Qué hace ese centro de estudios? Todos los días llama a compradores y vendedores y le dice, che, ¿vendiste soja? Sí. ¿A qué precio? Tanto. Hace el relevamiento telefónico y lo vuelca a las 3 de la tarde, vuelca los precios de los distintos productos. Nosotros tenemos la suerte de tener mercado físico, donde todos los días ustedes tienen el comentario diario colgado en la página web de la Bolsa, donde les dicen qué pasó. Tienen la Plaza Rosario, donde muchas operaciones no se hacen dentro del recinto, sino que se hacen afuera. Y tienen ROFEC y MATBA que les va diciendo los precios de los contratos de futuro y de los contratos con entrega, de los extendidos. Con lo cual es muchísimo mejor tener información de mercado que tener información de un llamado telefónico. Bueno, miremos rápidamente qué pasaba, cómo era el sistema de comercialización antes del 2001, en líneas generales, antes de finales de los 90, cómo era. Bueno, rapidito, porque nos quedamos medio sin tiempo. El productor, por lo general, trabajaba en líneas generales su propio campo, le vendía al acopio y a la cooperativa, y el acopio y la cooperativa de la zona se daba vuelta y le vendía a la fábrica y al exportador. Y el exportador vendía al exterior, ya sea a través de su propia trader. Cargill Argentina le vende a Cargill Ginebra le vende al resto del mundo. Pero ese era un poco el esquema antes de los 90. ¿Qué sucedió a partir del 2001? Miremos la foto de lo que era antes en líneas generales y lo que fue a partir del 2001. Con la devaluación, con el gran despegue que tuvo el campo, empiezan a aparecer toda una parafernalia de actores nuevos en el campo argentino. Miren del lado de los que siembran, el productor que tenía fracciones chiquitas decide alquilarlo, hay productores con campo propio, hay productores que alquilan, aparecen los contratistas rurales, una figura que se potencia a partir del 2001, trabajan campo, alquilan campos, entran al mercado de tierras, aparecen en la parcería y la mediería, es un contrato viejo, pero de alguna manera aparecen muchas de estas formas de aparceros y medieros mucho más potenciadas y entran a jugar actores que se han ido en los últimos 2 años, producto de la falta de rentabilidad, como los fondos de inversión, las sociedades agropecuarias y los pools de compra, de siembra y de venta. ¿Qué sucede? Esta mayor cantidad de actores ya no le vendieron directamente a acopios y cooperativas, sino que empezaron los exportadores y los industriales empezaron a incursionar dentro del terreno de los acopios y de las cooperativas en operaciones directas. Y después,
vemos lo que también ha crecido muchísimo, que es para aprovechar la posición fiscal de IVA, las operaciones de canje. Es decir, muchas operaciones para canjear grano por insumos, por equipos, para de alguna manera aprovechar los saldos fiscales que no pueden recuperarse. Bueno, la cuestión es que esa operatoria primaria se empieza a llenar de alguna manera de actores, cambian las modalidades comerciales y del otro lado en la etapa secundaria aparecen los mismos exportadores y los mismos industriales, pero con algunos cambios interesantes que ahora vamos a ver. A ver, concretamente, ¿qué negocios empiezan a aparecer fuertemente a partir del año 2001? Bueno, aparece fuerte la compra directa. O sea, ¿qué pasa? La fábrica, el exportador se ubica en el interior con su propio acopio, le compra directo al productor, elimina al corredor y elimina al acopio. Vuelvo a repetir, no estoy haciendo análisis de valor respecto, estamos haciendo un diagnóstico frío, conciso de lo que sucedió. Nadie juzga correcta la actividad de un actor respecto del otro. Vamos a hacer un diagnóstico real de lo que sucedió. Bueno, fíjense, ahí aparece también el acopio que recibe mercadería del productor y le vende directo a la fábrica. Lo puenteó y lo eliminó al corredor. El corredor que va y busca al productor y le dice, no vas por acopio tenés de un 4 a un 7% más, vení que yo te llevo al exportador y te vendo directo. Acopios y cooperativas que pasan a ser productores, se meten en el mercado de tierras, empiezan de alguna manera a pelear, levantan los precios de los alquileres. Estos son otros de los cambios que se presentaron también. Exportadores que pasan a ser productores. Vicentina GD es un caso muy típico, Vicentina en el norte, salen a alquilar campos en la zona de referencia y de exportadores pasan a ser directamente productores. Lo que decíamos recién, la entrada de los fideicomisos y de los pools de siembra, las sociedades agropecuarias, el tejar, los grobos, todos los que entraron y que, bueno, en los últimos tiempos están más retirados por la falta de rentabilidad. Contratistas con maquinaria propia que alquilan campos. Otro detalle es que el 60 al 70% de los campos en Argentina, la producción se está haciendo sobre campo arrendado. Ese es otro de los cambios fuertes que se da sobre este proceso. Aparece el canje de granos, como decíamos anteriormente, y aparece también un tema que ha dado mucho ruido en el mercado físico de Rosario, que es la presencia de los correacopios. Volvemos a reiterar, nadie cuestiona nada, estamos haciendo un diagnóstico. Los correacopios que fueron grandes empresas de corretaje, incorporan acopios, logran volumen, logran acuerdos de aprovisionamiento con los exportadores y traban operaciones comerciales. Esto tuvo todo un ruido en el 2013-2014 dentro del recinto, después en todo caso nos vamos a referir. Y el otro tema que también genera mucho ruido en el interior, y esto no emitimos opinión tampoco, vuelvo a repetir, ACA, FACAFER de Entre Ríos, con exención de impuesto a las ganancias, con precios muy interesantes y crujen de alguna manera algunos acopios y algunas cooperativas de la zona. Como ustedes pueden ver, este mercado se termina convirtiendo en un mercado competitivo. Todos buscan meterse en el mercado, todos tratan de ganar economías de escala, ganar clientes y hay hoy por hoy una competencia que se agrava por la caída de los márgenes. A ver, lo que hace el gobierno con los ROE, lo que hace el gobierno con las restricciones a la exportación, el otro día estábamos viendo con Patricia Bergero, la subdirectora del área nuestra, estábamos analizando qué pasaba si no había ROE, qué pasaba si no había derecho de exportación. El precio del trigo levanta un 70% teóricamente del precio actual. Si ese 70% hoy estuviera en el precio del productor, bueno, no estaríamos hablando de 1 millón de hectáreas menos de trigo y tampoco crujiría tanto el sector comercial, porque las comisiones serían un 70% más altas. Entonces estamos hoy ante una situación que hay una gran competencia en el sector comercial precisamente por la caída en la rentabilidad. Bueno, ¿qué termina generando todo este proceso del 2000? Y aparecen muchas operaciones como estas que están acá, las operaciones a fijar precio, la entrega a depósito, el canje de grano, el negocio directo. Todas esas operaciones no pasan ni por ROFEX, ni por MATBA, ni por el mercado físico. No ayudan a formar precio, esa mercadería no está pujando compradores y vendedores y ayudan a descubrir el precio. Bueno, esta es una de las características de lo que se dio a partir del 2001 fuertemente en el mercado de granos.
Bueno, la presentación tiene otras cuestiones, pero me parece lo ideal, para no aburrirlos, es ir directamente a qué vemos, cómo puede llegar a ser el mercado de granos en el futuro en Argentina, cuáles son las tendencias comerciales, qué es lo que se puede llegar a venir. Y es interesante que en esto por allí intercambiemos ideas, porque en el momento en que estábamos con Patricia armando la presentación, lo único que nos faltaba vestirnos con un atuendo hindú, como mentalistas, un turbante y poner las dos bolas y pensar de alguna manera una bola de cristal para ver cómo puede llegar a ser. Pero hay algunas tendencias que se van dando que permiten pensar que el mercado puede llegar a ir hacia un determinado lugar. Y es lo que vamos a tratar de intercambiar entre todos y de pensar entre todos. Bueno, ¿cómo puede ser la comercialización en el futuro? Bueno, hay una cuestión que lo comenté anteriormente de gran debate, es que hay muchos que piensan que el mercado físico de granos, ese que todos los días en el recinto de la bolsa se encuentran los corredores con los compradores, tiene que tender a desaparecer. Entonces siempre se dice, no, la tendencia internacional es que esto no existe. Tuvimos la suerte de ir a Brasil, fuimos a la bolsa de mercadería de futuros que se fusionó con la Bovespa. Cuando uno entra, está el recinto con todos los precios y adentro no hay nadie. Bueno, conclusión. Nosotros creemos una cuestión, que Argentina, el lugar, el recinto físico de la bolsa, donde todos los días se encuentran estos actores, es un elemento central para conocerse, para ganar confianza, para entablar relaciones. Muchas de las operaciones comerciales de venta de la mercadería de ustedes no se celebra dentro del recinto, pero lo genera la relación de confianza que hay allí. Y cuando se registra un contrato en la bolsa, cuando el tribunal de arbitraje arbitra o media ante algún tipo de inconveniente, bueno, esto le da seguridad a las partes. Y muchos de los exportadores registran esas operaciones comerciales por esta seguridad. Esta es la suerte que tiene Argentina y que nos parece que a la larga se va a tender a mantener, y es un bien que de alguna manera debe mantenerse. Tener una cámara arbitral, tener contratos, tener un lugar a donde registrar y tener relaciones. Todo el que va al recinto de la bolsa tiene que estar autorizado para hacerlo, tiene que rendir un examen, tiene idoneidad, se conocen entre todos. Les hago una pregunta. 122.000 contratos se registran en un año en la Bolsa de Comercio de Rosario, registración de boletos de compraventa. ¿Qué cantidad creen ustedes que han tenido problemas a lo largo de los años? ¿Qué cantidad de esos 122.000 contratos? ¿Cuántos contratos creen ustedes que han tenido problemas? En algunos años no más de 12 contratos. Le llegan a la Cámara Arbitral no más de 12 casos para resolver. Por allí corredores con productores que no le han entregado la mercadería al exportador. Bueno, ¿qué es lo que hace la Cámara Arbitral? Junta a las partes, trata de alcanzar una solución. Ese servicio está dentro, el que firma un boleto de compraventa tiene ese servicio. ¿Por qué? No hubo problema, no hubo más de 12 problemas sobre 122.000 contratos. Evidentemente que sí, que tuvo que haber habido un montón de problemas allí, pero las partes tratan de solucionarlo, porque se sabe perfectamente que el que no cumple dentro del mercado físico se queda fuera y no le compra a nadie más. Entonces, corredores, productores tratan de honrar sus compromisos y la cantidad de contratos es sumamente reducida. Bueno, estos elementos son los que nos permiten pensar que este mercado va a seguir funcionando. El otro tema que nos parece que va a tener a seguir funcionando es que Argentina tiene una diferencia respecto de Brasil y de Estados Unidos. Argentina, de casi 100 millones de toneladas, exporta 70 a 75 millones. Casi el 70% de la producción argentina se exporta. En cambio, cuando ustedes van a Brasil, de toda la producción de maíz, aproximadamente unos 80 millones de toneladas, 50 millones quedan dentro del mercado interno. Hay poca mercadería que va a exportación. En harina de soja pasa lo mismo. Por ejemplo, en harina de soja, Argentina exporta 30 millones y destina nada más que 2 millones para alimentación animal dentro del país. Argentina exporta mucho. Si vemos los números de Estados Unidos tira al consumo interno cerca de 27 millones de toneladas de harina. Bueno, concretamente, ¿qué quiero decir? Como Argentina está más orientada a la exportación,
nosotros creemos que el mercado físico y la Plaza Rosario va a seguir siendo una plaza importante porque las compras de las fábricas y de los exportadores está orientada precisamente a cumplir con las exportaciones. Está más orientado al mercado externo que al mercado interno. Entonces este es un factor que nos parece que el mercado físico va a sobrevivir. El otro tema es que Argentina tiene que pasar de 110 millones a 140, 150 millones de toneladas y lo puede hacer. Y de hecho ya hemos visto que en soja el crecimiento que hemos tenido a nivel productivo. De manera tal que cuando haya más mercadería, gran parte de esa mercadería tenderá a orientarse hacia los mercados externos y quedará dentro del mercado físico. Bueno, el otro tema que me parece importante analizar son los cambios que se han dado a partir de la aparición de la nueva ley de mercado de capitales. Les cuento. El gobierno nacional lo que hizo fue sancionar una ley de mercado de capitales que concretamente lo que genera es lo que se llama la interconexión de las plataformas de los distintos mercados. ¿Qué significa esto? Que un operador en ROFEX, en el mercado a término Rosario, puede llegar a operar con el Merval y puede vender los productos del mercado de valores de Buenos Aires, puede vender fideicomisos y lo que organiza el mercado de valores de Rosario, que ahora se llama Mercado Argentino de Valores. Concretamente, un corredor puede convertirse hoy por hoy en un agente de bolsa, que ahora se llaman agentes de liquidación y compensación, de liquidación. Pero concretamente, ¿qué es lo que logra? Manejar un abanico de productos donde no solamente va a estar la operación de compra y venta de la soja, sino que va a estar los derivados agropecuarios, derivados financieros, el dólar futuro, y toda una serie de productos que ustedes lo pueden ver acá. Bueno, no van a ver. Bueno, fíjense, hoy, si ustedes tienen un corredor que opera en ROFEX, este corredor, si está como agente también de derivados financieros, puede operar toda esta serie de productos y les puede combinar a ustedes con la venta de la mercadería. A ver, un ejemplo que hoy lo veíamos con uno de los corredores. Ustedes quieren vender la soja hoy, la soja está 2.000, 2.100 pesos. Si ustedes pueden esperar 30 días, el corredor lo que puede llegar a hacer es, le vende la mercadería, esos 2.000, 2.100 pesos, los coloca en un producto que es este que está acá, es lo que se llama caución. La caución no es otra cosa que comprar bonos o comprar acciones y revenderlas a los 30 días. El negocio que subyace ahí es de tasa de interés. Ustedes se pueden ganar un 2% mensual. La tasa de interés anual hoy es un 24% en la caución. A los 30 días ustedes ya tienen la plata de la venta de la soja. Pero esos 2.000 pesos se pueden transformar en 2.040 pesos con esa pequeña operación de caución. Otra operación, le venden la soja, el corredor, lo coloca en fondos comunes de inversión. Hay ciertos fondos que se llaman T1, que uno puede entrar y mañana salir. Esos fondos tienen obligaciones negociables y títulos públicos adentro, ganan intereses, y la soja de 2.000 pasa a valer a 30 días un valor diferente. Entonces, ¿qué sucede? Hay una combinación que permite ahora la nueva ley de mercado de capitales que puede ayudar de alguna manera a mejorar los precios que ustedes obtienen en el mercado físico. En eso están los corredores, están los agentes, los pueden asesorar y hay numerosas operaciones. Y las operaciones, después este PowerPoint queda a disposición de todos, el que quiera lo puede revisar. Hay un abanico, futuros de dólar, futuros de oro y petróleo, futuros de bonos, futuros de índice Merval, fondos comunes de inversión. Hay toda una serie de abanicos para potenciar de alguna manera con combinación agropecuaria y financiera y mejorar el precio de la venta del producto. Bueno, además, otra cuestión que se empieza a ver también son operaciones raras de alguna manera. Productores que, por ejemplo, al momento de cosechar, corredores que le entregan
el silo bolsa y le dice, mira, te doy el silo bolsa, tenelo en el silo hasta julio, en julio entregame la mercadería, si no me entrega la mercadería te cobro el silo bolsa y de julio te hago una operación a fijar y esa operación a fijar te la hago con precio de pizarra. Todas estas combinaciones con mercados financieros son las que permite la nueva ley de mercado de capitales. Ahora, hay una pregunta que cabe hacerse acá. Que cabe hacerse, que es la siguiente. ¿Qué va a pasar con el corretaje? Una pregunta que se hace. ¿El corretaje chico puede sobrevivir a una situación de estas donde hay una nueva ley de mercado de capital y donde hay diferentes productos, diferentes exigencias? Bueno, yo lo que hago muchas veces, uno se nutre del conocimiento, va al mercado, al recinto del mercado y le empieza a preguntar a los corredores cómo están. Y agarra a los corredores más chicos. Y los corredores más chicos empiezan a contar algunas cosas que son interesantes. Ellos dicen, mira, yo soy chiquito, tengo una estructura pequeña, me da una mano mi señora, yo tengo algunos productores agropecuarios, les trato de conseguir el mejor precio y yo con esa estrategia de baja estructura administrativa, yo medianamente en el marco de la crisis en el que estoy sobreviviendo. O sea, no hay una regla fija que podamos decir que los corredores más chicos van a tender a desaparecer. Hay evidentemente un fenómeno de concentración en el sector. Cuando uno mira la cantidad de productores agropecuarios, hay una presunción de que en Argentina hay 70.000 productores agropecuarios. En soja, algunos hablan de no más de 70.000, en trigo hay 27.000 y todo ese proceso de concentración también se ve en la parte comercial. Pero esto no indica de que corredores chicos no puedan llegar en un futuro a seguir operando a una escala pequeña y con una rentabilidad de alguna forma acotada. Bueno, el otro tema es el siguiente. Ya terminamos, tenemos 2 transparencias más y abrimos un poco el debate. Bueno, el otro tema que nosotros tenemos la suerte de tener 2 mercados de futuros, ROFEX y MADVA. Pero el problema que tienen esos mercados de futuros, que en el mejor año, que fue el 2013, cuando uno sumaba todos los contratos de futuros y opciones que habían hecho los dos, totalizaban 40 millones de toneladas de granos. O sea, todos los futuros, cada contrato individual de 30 toneladas, uno sumaba y nos daba 40 millones. Eso es el 40% de la producción de granos de Argentina. Si uno mira Chicago, está en la transparencia más allá, Chicago negocia 70 veces la producción de 108 millones de toneladas de grano que produce soja. Está bien, Chicago es el mercado de referencia a nivel mundial. Ahí se meten todos los fondos de inversión a especular, a jugar, y se meten también los que se quieren cubrir de manera genuina. Pero de todos modos, la gran asignatura pendiente es que los mercados de futuro crezcan mucho más. Esta vez, en el 2014 no le ayudó el gobierno, porque el gobierno con la ley de mercado de capitales puso un pequeño artículo ahí. Era un artículo que decía que podía el gobierno, ante una situación muy especial, ingresar al directorio de los que operaban en la Comisión Nacional, los que operaban dentro de los mercados de valores, y esto retrajo a muchos que estaban operando y cayó mucho el volumen de derivados agropecuarios. Pero bueno, situación coyuntural al margen. Creo que lo que va a haber en el futuro es un crecimiento. Y en eso va a depender de todos ustedes, porque hay mucho miedo con el mercado de futuro. Hay que poner garantías, hay diferencias de precio, hay un problema cultural donde las cosas por allí no cierran. Bueno, el otro tema que creo que va a terminar sucediendo también es esto. El mercado cada vez va a tender a requerir más calidad. Eso se va a ver con el trigo, con el girasol confitado, el girasol altoleico, el maíz no transgénico, distintos productos donde en un futuro el mercado aparentemente va a ser así. Va a haber negociación entre el que compra y el que vende con boletos de compraventa específicos. Ahí va a estar importante, va a ser fuerte, pensamos, la participación del corredor para unir a las partes y para armarlo. Lo que no creemos es que esa mercadería se negocie en el mercado físico o se negocien en los mercados de futuros. Esa mercadería no va a ir a parar ahí. Porque de hecho hoy está pasando, hay contratos de girasol confitado entre comprador y vendedor, hay contratos de mostaza, por ejemplo, entre comprador y vendedor, y todo eso no va al recinto de la bolsa. Pero en un futuro creemos que cada vez más va a haber una exigencia en materia de calidad y cada vez más va a haber mercados tipo de nicho.
Bueno, este tema también creemos que es muy importante. Todos los cambios que pueda haber en el sistema comercial van a depender de las decisiones gubernamentales, las normas y lo que aparezca. Como un cambio en la ley de mercado de capitales generó toda una serie de modificaciones y de cambios muy, muy fuertes que hoy por hoy todos los actores están tratando de procesar. Bueno, el otro tema también que puede llegar a potenciarse es este. Hoy hay una gran crítica de muchos acopios, muchas cooperativas de la zona con las grandes cooperativas. Dice, estamos en situación desleal, ellos tienen exención de impuestos a las ganancias, nosotros no. Bueno, ¿qué sucedió? Algunos acopios privados armaron, la Federación de Acopio armó una cooperativa de acopiadores, donde la idea concretamente es utilizar la figura de la cooperativa, estar exento de impuestos a las ganancias y poder competir con las grandes cooperativas. Creemos que en la medida en que no haya cambios, que va a ser muy difícil que los haya, puede este fenómeno también darse. La otra cuestión que creemos que también va a seguir existiendo es un fenómeno que se da del año 2001 en adelante, que es, siempre se dice Cargill, Bunge, Dreyfus manejan el mercado. Y se dice, no, lo manejan, fijan los precios, que todo lo otro. Pero hay un detalle que a mí me gustaría que nos perdamos un minutito y ya terminamos, que es este que ustedes tienen acá. Fíjense, si uno agarra todas las fábricas de aceite de soja y de girasol de Argentina, hoy, la capacidad de molienda, toda esa fábrica necesitan 206.000 toneladas día, 206.000 toneladas día de soja y de girasol para poder funcionar. Si multiplicamos por, siempre digo lo mismo, multiplicamos por 330 días de operación, nos da de 66 a 68 millones de toneladas que necesitan de soja y de girasol. Esa mercadería no está. Esa mercadería estuvo este año porque tenemos una producción de 60 a 61 millones de toneladas, pero normalmente la producción argentina ha llegado a ser 49 millones de toneladas en soja y 2 o 3 millones de toneladas en girasol. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pelea enorme de las fábricas por la mercadería, incentivada ahora por la aparición del silo bolsa. Año 2001, los productores guardaban 1 a 2 millones de toneladas de grano. Hoy guardan 40 millones de toneladas de grano. Este pulmón que hacen los productores es la mercadería que necesitan los exportadores. Y lo que va a haber de acá en adelante, lo que va a seguir existiendo, es una gran puja por esta mercadería. Miren un solo detallecito. Hace poquito, año 2003, la capacidad de molienda de todas las fábricas argentinas era 97.000 toneladas por día. Todos los días todas esas fábricas necesitaban 97.000 toneladas. En menos de 10 años pasó a ser 206.000. Son verdaderos monstruos que necesitan mercadería, de manera tal que no es tan real de que los exportadores y las fábricas van a manejar el mercado. Cuando están sumamente necesitados, los precios en Chicago bajan, pero los precios en el recinto o en la Plaza Rosario no bajan. Entonces, este es un factor que me parece que es importante que tengamos en cuenta. A tal punto que lo que ha terminado sucediendo, especialmente desde 2001 en adelante, es que los propios exportadores se han ido al interior, que era lo que decíamos. Cargill, Bunge, AGD y Noblen han tenido estrategias de poner acopios en el interior. Vicentín, Nidera, Demito, Effer no tienen tanta estructura de acopio, tienen que comprar en la Plaza Rosario y cuando necesitan la mercadería hay una puja realmente fuerte e interesante. Bueno, finalmente, qué chicato que estoy, mil disculpas. Bueno, otro tema también lo dejamos como al pasar. Otra de las cosas que me parece que en un futuro se van a empezar a dar es esto. Rofex ha armado lo que se llama las plataformas de acceso directo. ¿Qué significa? Que un productor en operaciones sencillas del mercado de futuro, de derivados agropecuarios, de derivados financieros, puede operar directamente con Rofex sin tener que ir a darle la orden a la gente. El agente sigue siendo responsable de todo lo que pueda llegar a pasar, pero directamente con una tablet o con una notebook
opera automáticamente derivados agropecuarios y financieros. Esto me parece que ahora tal vez no lo veamos, pero con el cambio cultural, con las nuevas generaciones, vamos a empezar a ver gente que opere de manera directa. Bueno, y finalmente un tema, tres o cuatro temitas, estos son los últimos, el ingreso de los bancos al negocio de grano. Gran tema, que se potenció, no sé si ustedes escucharon, cuando Inversora Juramento, que es una empresa del Grupo Macro, bueno, ahí estábamos hablando recién de banco porque el ex Boston, el Grupo Macro compra Comercio Interior, que es una corredora de Rosario, compra parte del paquete accionario, es el Banco Macro a través de Inversora Juramento, y la pregunta que se desplegó es, si tanto va a haber, si se van a armar productos estructurados, financieros y agropecuarios, ¿se van a meter los bancos acá adentro? Bueno, algunos dicen no, lo de Inversora Juramento, que tiene feedlot, maneja frigorífico y tiene un negocio ganadero muy, muy fuerte, creo que tienen 500.000 cabezas de ganado, es la operadora agropecuaria del Banco Macro, lo hizo porque particularmente había allí un negocio determinado. Ahora, no podemos asegurar de que en un futuro los bancos puedan llegar a entrar. Es muy probable que lo puedan hacer. Si ustedes no me preguntan como funcionario de la Bolsa, mirando todo este proceso, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que se debería haber hecho? Voy a decir una barbaridad, pero a ver, cuando uno mira los 90, lo que fue la reestructuración del sistema energético en Argentina, en aquel momento, en los 90, se definió quién generaba energía, quién transportaba y quién distribuía. A mí me parece que al mercado de grano le faltó reglas de juego en este sentido. Porque también, nosotros recién estábamos hablando con él, cuando entran los bancos y cuando deja de ser negocio, los bancos se van. Y se van de una manera intempestiva y reducen fuerte. Y dejan por ahí, se desarma un mercado de granos con un conjunto de operadores que es muy bueno que esté y que esté vigente. Si ustedes me preguntan a mí a nivel personal, me parece que lo que le faltó al mercado de grano fue eso. Fue una regla de juego que definiera bien qué hace cada uno en su respectivo sector. Una opinión muy personal que puedo equivocar. Bueno, final. El crecimiento del consumo de maíz, 13,8 millones de toneladas, va a seguir creciendo en Argentina. Esto le va a quitar mercado al mercado físico, al mercado de futuros volumen. Hay un cambio que el gobierno llevó adelante acá. En el otorgamiento de ROE se le otorgaron ROE a empresas locales, a empresas chiquititas. Ahí después dejamos al margen las cuestiones relativas a los comentarios de transparencia y todo eso. Pero me parece que es un fenómeno que se va a seguir dando. Corredores con acopios o pequeñas empresas agropecuarias van a vender a países limítrofes, van a tener de alguna manera una participación en este negocio donde el 70 o el 80% se lo quedan las grandes empresas. Este me parece un fenómeno que va a tender a crecer y que es todo un desafío para estas pequeñas empresas, pero me parece que es interesante. Lo inicia de alguna manera este gobierno y se inició con este gobierno y me parece que tenderá a potenciarse. Y el último tema es el tema de la cuestión de infraestructura. El Belgrano Cargas en el noroeste. Hemos sacado varias notas en el informativo semanal nuestro, donde vemos el peso del flete en toda la producción del NOA y del NEA, terrible, tremendo. Hoy Argentina tiene el flete camionero 85% más caro que el flete estadounidense. Tremendo. Y el flete ferroviario 39% más caro que el estadounidense cuando lo medimos en dólares. Hoy tenemos un problema de distorsión de precios relativos, ese es otro tema, pero nos parece que con la T del Belgrano Cargas y la posibilidad de bajar todas esas producciones, 6 millones de toneladas de soja, 7 millones de toneladas de maíz, ahí va a haber mucho más mercadería para exportación, esa mercadería va a tender a nutrir a los mercados físicos y a los mercados de futuro. Bueno, en principio les agradezco y bueno, quedamos abiertos al intercambio. Gracias. Bueno, muy interesante, Julio. Tenemos apenas unos minutos, porque si no nos van a echar a todos. Si tienen dudas, preguntas, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted en la cadena, digamos, previa al 2001, fue mencionando cómo los eslabones iban, post-2001, fueron salteando hacia la parte productiva. Estamos en el Congreso de Presidente, que la preocupación es la sustentabilidad del suelo, una mirada a largo plazo. Mi pregunta es, ¿qué rol entiende usted va a tener o qué futuro va a tener
En la parte comercial, y obviamente que dará lugar a eso, los productores no propietarios de la tierra. Qué preguntita, ¿no? Qué preguntita. Qué preguntita. ¿Qué rol van a tener los productores no propietarios de la tierra? ¿Qué tendrían? Bueno, a ver, el fenómeno que todos conocemos y que especialmente los que viven en el interior plantean, el fenómeno a partir del 2002-2003 fue que aquellos productores que tenían pequeñas fracciones dejaron los campos, alquilaron los campos, se fueron de alguna manera, la crítica que le formulaba el gobierno decía se quedaron tomando café en los pueblos, derivaron los campos directamente a quienes los alquilaban y bueno, este proceso creo que ahora se viene agravando, lógicamente, por la caída en la rentabilidad. Ya en la zona núcleo este año ha habido cambios en materia de cambios muy, muy fuertes en materia de bajas de alquileres, ¿no? Lo que a mí me parece que si ya hago futurología, si el futuro gobierno, y no soy partidario de la devaluación, ¿no? Pero a ver, si no hay una mejora concreta para el productor agropecuario, ya sea en términos de baja de presión tributaria, algún ajuste en el tipo de cambio para evitar el fuerte efecto sobre los sectores urbanos. Me parece que hay un conjunto de medidas, generación de mayor confianza, por lo tanto que los dólares que están debajo del colchón vuelvan a salir a la economía. Si no se produce esto, me parece que aquellos productores que tengan fracciones muy chiquititas, se corre un serio riesgo de que haya un proceso de concentración mayor. Cuando uno mira las estadísticas, uno mira teóricamente las estadísticas del censo, uno encuentra que en el año, está ahí en alguna transparencia, en el año 88, cuando el censo miraba las explotaciones agropecuarias, había 420.000 explotaciones agropecuarias. Ojo que cada explotación la podía tener un determinado productor. Hoy, fue un desastre el último censo, no se pudo, un desastre total, los especialistas lo pueden mirar, lo pueden decir. De todos modos, la información que surge es que de esos 420.000 estaríamos hoy en 288.000 explotaciones agropecuarias. Está bien, cada explotación es más de 500 hectáreas, puede ser manejada por varios productores. Tampoco hay cifras de la cantidad total de productores, pero bueno, cuando fue la crisis del 125, es lo que dije anteriormente, se decía que 2.000 productores de soja producían el 80% de la producción de soja en ese momento y 69.000 productores producían el 20% restante. Concentración pura. 27.000 productores de trigo, de los cuales el 53% de la producción provenía de los que estaban ubicados en provincia de Buenos Aires, lógicamente por el sudeste bonaerense. Los números, que no hay estadísticas oficiales, marcan un proceso de concentración. Me parece que el gran desafío del gobierno en un futuro para mantener la sostenibilidad rural, principalmente, es evitar que este proceso se siga concentrando. Una opinión personal, ¿no? Muchas gracias. La última pregunta. ¿Quién tiene la bala de plata? A ver. ¿Qué tal, Valentino, de la regional de Adelia María, provincia de Córdoba? ¿Qué tal, Valentino? Me llamó la atención un punto que usted tocó, que era el ingreso de este nuevo actor, que son los bancos. Bueno, un poco lo estoy viviendo en carne propia y también me llama un poco la atención. Por ahí quisiera que se explayara un poco más sobre la inclusión de este nuevo actor y qué beneficio o qué perjuicio nos traería, ¿no? Bueno, a ver, yo capaz que agito los fantasmas, ¿no? con esto, ¿no? Pero a ver, lo de inversor a juramento generó toda una cuestión dentro del sector. Se tejieron después otras opiniones comerciales, que había habido otro tipo de interés comercial en esa compra del paquete accionario. Lo que nosotros normalmente en el informativo semanal vamos sacando notas referido al tema de financiamiento del sector agropecuario. Y hay una falta de información realmente notable. Es muy, muy fuerte la falta de información. De todos modos, venimos chequeando, y chequeamos por ahí con los gerentes de bancas corporativas amigas, recién lo hablábamos con él,
El gerente de banca corporativa, Banco Macro, vamos chequeando. Hubo una gran preocupación en los bancos ahora cuando vencieron las tarjetas rurales, concretamente, porque había una gran preocupación en el sentido de que por ahí dice, mira, me van a cancelar, pero ya a la semana siguiente va a estar todo colocado nuevamente. Yo no sé si esto es genuino o es simplemente, no alcanzo a medir el nivel de stock de deuda del sector. Cuando uno mira las estadísticas oficiales, los bancos cada vez financian menos al sector agropecuario. Si ustedes entran a la página web del Banco Central, ahí van a encontrar el stock de deudas del sector privado. Está todo dividido, cereales, oleaginosa, forrajera, frutas, está todos los stocks de deudas al 31 de marzo, al 31 de junio, al de septiembre y al de diciembre. Y el proceso de mirar los últimos 5 años marca de que va cayendo cada vez más el financiamiento al sector. Eso es lo que marca las estadísticas oficiales. El problema que yo le veo a la entrada de los bancos, y acá me matan lo de los bancos, es que se metan, tienen la espalda y el financiamiento como para atender al productor y terminen dejando de alguna manera un tendal de aquellos agentes que les cuesta mucho más poder brindar ese servicio de financiamiento. Llámese corredores de menor tamaño, llámese acopios de mayor tamaño. Y viendo lo que un poco, vuelvo a repetir lo que charlamos con él, las experiencias de los bancos, en el furor de los 90, los bancos crecieron con estructura, crecían con estructuras comerciales, etc. Cuando vienen las crisis, las reestructuraciones, él recién me decía, yo viví 3 reestructuraciones, y efectivamente hacen unas reestructuraciones salvajes. El problema es que si eso se puede llegar a presentar, como los bancos no están específicamente dentro del sector, a pesar de que tienen los gerentes, lo único que están los gerentes del interior, de alguna manera, especializados, y las bancas agropecuarias, pero no tienen una expertise. El problema es que si después se van, ¿cómo queda la estructura comercial y la estructura de acopio y de corretaje? Ese es el problema, humildemente, que yo a nivel personal le veo. Por eso digo que me parece que Argentina hoy tiene un nivel de organización de mercado físico, mercado futuro, de agentes comerciales, que creo que es un bien que hay que preservar y que ya vivió un proceso de concentración que me parece que más adelante hay que evitarlo. Es una opinión personal. Bueno, muchas gracias. Lamento, señora, pero evidenciarlo así, ¿me entiende? Nos tenemos que ir. Gracias por haber estado. Si Julio... Gracias, un aplauso. gracias. Si Julio lo permite, afuera podemos tener todas las charlas, pero ya viene el próximo taller. Éxitos. Gracias. Gracias.